Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traigo un vídeo de cómo crujir o tronar huesos a uno mismo. Bien, ya definimos el otro día, y si no os dejo un vídeo en el enlace, si es bueno o malo crujir los huesos, tronar huesos, ¿de acuerdo? Como os dije, depende. Rápidamente, resumen, si tú cambias la articulación, le sometes a una presión y a un cambio brusco de tensión, dentro hay un líquido que está lleno de gas. Ese gas se concentra en el centro de la articulación, implosiona haciendo una cavitación y esa pompa es el ruido articular. No es bueno ni es malo, tendréis que ver el vídeo, como siempre digo, depende. Antes de empezar a enseñaros las técnicas o las movilizaciones que desencadenarán un crujido en vuestra articulación, tengo que advertiros, si buscáis simplemente un crujido, no tiene ninguna base terapéutica, no se va a quitar un dolor de espalda, no se va a quitar un dolor de codo, por ejemplo. Tenéis que entender que las manipulaciones por sí solas no tienen ningún tipo de beneficio. Sí, cuando intentamos mover una zona que no se mueve. Antes de empezar, dejemos claro lo siguiente. Si buscamos la manipulación, siempre conseguiremos una manipulación fácil, no terapéutica. Quiere decir que movilizaremos una articulación hipermóvil frente a la que habría que manipular, que es la hipomóvil. Entonces, manipularse porque sí, no tiene sentido. Aclaramos, no se coloca nada, simplemente se produce un ruido que es esa concentración, implosión o cavitación del gas dentro del líquido sinovial. No colocamos nada, no lo hagáis de una manera compulsiva. Sí que es cierto que hay estudios donde se ha manipulado durante años una articulación y se ha visto que no tiene artrosis ni artritis, pero si lo hacéis de una manera compulsiva podéis irritar la cápsula y eso pues no se lo recomiendo a nadie. En ningún momento os puede doler, no podéis empezar a mover una articulación e intentar manipularla si hay dolor. Ojo chicos, con mucho cuidado. Esto que os voy a mostrar a continuación, hacerlo bajo vuestra responsabilidad, por favor. Si os digo gira para acá y mueve y os hacéis daño, por debajo del dolor. Con responsabilidad. Tenéis que estar bien físicamente para realizar los ejercicios y movilizaciones que os voy a demostrar a continuación. Estas manipulaciones son ideales para generar movilidad donde no la hay, pero eso siempre tiene que estar tutelado por un profesional, por un fisioterapeuta o osteópata. ¿Para qué utilizamos nosotros los osteópatas las manipulaciones? Pues en la columna, ¿de acuerdo? Lo que vemos es las zonas hipomóviles. Vamos testando la movilidad, bueno, aquí no se mueve. Manipulamos y intentamos que esa zona se empiece a oxigenar, se empiece a mover. Además que esas manipulaciones también tienen un reflejo en nuestro sistema autónomo, sistema vegetativo, sistema simpático. Entonces va mucho más allá de querer colocar algo, simplemente es devolver la movilidad a los tejidos que no se mueven. Bueno chicos, como veis, micrófono en mano, me voy a empezar a manipular estructuras que creo que puedo manipular en mi cuerpo. Entonces empezaríamos por una mano, simplemente llevarlo a una flexión máxima, conseguiríamos una manipulación, ¿de acuerdo? Pero esto también sucede si llevamos la mano a una extensión máxima, que sería coger los dedos por aquí y producir una extensión. Lo hago en la otra, ¿de acuerdo? Otra manera que tendríamos de manipular, ¿de acuerdo? Sería haciendo una extensión del dedo o extensión con flexión. Por ejemplo, dedo gordo, para que lo veáis. Otra de las manipulaciones que se pueden suceder puede ser en imbricación, apretando la articulación o haciendo una desimbricación, separando esa articulación. Por ejemplo, en mi codo, si lo imbrico mucho, conseguimos hacer una imbricación. Esta manipulación se hace directamente por la fuerza muscular, no tienes que generar ninguna palanca. Pero la mecánica de manipular básicamente es o estirar la articulación, separarla con flexión o directamente imbricarla. Así hacemos un cambio brusco en lo que es el volumen de esa articulación, concentrando en esa sinovial el gas que se vaya hacia el centro y que suene ese efecto de cavitación, ese plap. Comenzamos con las manipulaciones lumbares. Yo os recomiendo que las hagáis tumbado.
os voy a explicar dos técnicas, una tumbado, lumbar roll, como hacemos los osteópatas, y otra que va a ser sentada, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre os digo, estaros cómodos, poneros una almohadita debajo de la cabeza, no hagáis esto con dolor y no busquéis sanar una lumbalgia o una dorsalgia o cualquier tipo de dolor que tengáis. Todo esto hay que hacerlo sin dolor, es práctica de movilidad y que si suenan los huesos, pues estupendamente. Yo voy a intentar captar todos estos ruidos, ¿vale? Primera técnica, muy sencilla, nos tumbamos, boca arriba, cabecita relajada. Y lo que vamos a hacer es un brazo de palanca con nuestra pierna. Nuestra pierna va a transmitir toda la energía a las lumbares para poder manipularla. Cosas que tenemos que tener en cuenta en esta movilización o manipulación. Tenemos que estar con la espalda recta. Esta manipulación es para desimbricar las carillas, para estirar esas carillas articulares. Esta pierna la estiramos, como si tuviésemos que tocar la pared del fondo, ¿de acuerdo? Esta pierna la flexionamos y vamos a ir a 90 grados. Cuanto más acerquemos la pierna hacia nosotros, más palanca haremos en las lumbares bajas, pierna recta totalmente a 90 grados, lumbares intermedias, y pierna más abajo sería más zona dorsal que lumbar, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, cogemos la mano, relajamos y vamos girando hacia la izquierda. Yo voy a poner aquí por si vemos algún tipo de manipulación. Se me va la cabecita para un lado, tenemos que estar cómodos. Una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer es, pues, una ligera movilización. Como habéis oído, ahí ha manipulado, pues, prácticamente, pues, L4, L5. Voy a mostrarlo en la otra dirección. Me voy a cambiar esto de mano por si podemos coger el audio. Como os he comentado, estiramos la pierna, abajo, 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 todo lo que podamos. Tenemos que estar cómodos, ¿vale? Subimos esta pierna, agarramos con la parte externa de la mano o la rodilla y lo que vamos a hacer es dejar caernos en rotación. Cuando encontremos la movilidad, podemos ir un poquito más allá para producir la manipulación. Todo esto, por favor, chicos, sin dolor, despacito. Generar una movilidad suave y un pequeño tirón. Si no hay manipulación, no os preocupéis. Otra manera de manipular sería en sedestación, que es un estiramiento de glúteo. Se producen manipulaciones también. Estiraremos las dos piernas, cruzaremos la derecha sobre la izquierda apoyando lo que es el pie en la camilla, en el suelo en este caso, y lo que vamos a hacer es buscar una rotación. En esta rotación lo que haremos es llegar al final y generar un tirón con el brazo y una rotación hacia la derecha. Ahí. Con esta manipulación lo que conseguimos, como os digo, es ganar amplitudes y hacer el efecto de ese crujido, pero lo mejor es movilizar el cuerpo y buscar estas manipulaciones de una manera suave y despacito. Bien, chicos, seguimos cazando manipulaciones. Ahora toca las dorsales. Las dorsales van comprendidas desde T1 a T12, ¿vale? Entonces, una manipulación que podemos hacer con nuestro propio cuerpo será con los puños. Otra manipulación que os voy a enseñar será con una silla, con un respaldo bajo, y otra manipulación que os voy a enseñar, o movilización para que genere estas manipulaciones, es un foam roller. Primera manipulación, con los puños enfrentados, tenéis que tener buena movilidad en los hombros. Colocados sobre nuestras dorsales, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un movimiento de extensión. Vamos a colocar los brazos y nos vamos a ir a extensión. Entonces sería relajado, bien a los dalitos, dejaríamos las vértebras entre los dos puños, no es en las costillas, es en las vértebras para generar un freno, ¿de acuerdo? Entonces sería ir a extensión. Subimos un poquito, ir a extensión. Con una movilidad lenta y un poquito más veloz al final. Os explico con una silla. La siguiente manipulación es con una silla. Una silla de respaldo bajo donde nuestras dorsales queden liberadas. T12 estaría más o menos a esta altura y ya sería para la espalda media. Entonces, dos maneras de hacerlo. Uno, directamente echándonos hacia atrás, y otra, haciendo un poco de palanca con los brazos. Sería brazos relajados, protegemos el cuello y lo que vamos a hacer es lentamente irnos hacia atrás. Ahí me he manipulado, pues un buen número de vértebras han saltado. Entonces, vuelvo a repetir. Bien pegado el culete al fondo, cogemos bien respaldito, nuestras dorsales tienen que estar
fuera de la silla, ¿de acuerdo? Y haremos un movimiento de extensión con los brazos y de extensión de columna. Llegamos aquí donde haya tensión, nos dejamos caer un poquito, ¿vale? Todo esto sin dolor. Podríamos hacerlo dejándonos caer un poquito más en una zona más alta, generando otra palanca. Como ya veis, paso de manipular a esta altura a manipular un poquito más arriba. Y la técnica sería lo mismo, deslizamos el culete, apoyamos las manos en la espalda, nos dejamos caer hacia atrás y le damos un pequeño impulso, por favor, sin dolor, ¿de acuerdo? Y ahora os voy a mostrar la tercera forma, que sería con un foam roller. Tercera forma que vamos a hacer para manipularnos con un rodillo o foam roller. Esto es, bueno, pues un corcho duro, cilíndrico. Y es tan sencillo como tumbarnos en el suelo, en este caso yo me voy a tumbar en la camilla. Vamos a hacer una manipulación en extensión de la columna. Básicamente nos vamos a acomodar con el foam roller en la espalda. A ver, aquí, eso es. Flexionadas las piernas y lo que vamos a hacer simplemente es, protegiendo nuestro cuello con las manos, un movimiento de extensión. Si este movimiento de extensión lo bombeamos adelante y atrás, vamos a conseguir que se manipulen directamente las vértebras, vayan cayendo como piezas de dominó, ¿vale? Esta técnica está muy bien para darle movilidad a las dorsales y si suena la espalda, pues bienvenido sea. Pero lo que tenemos que buscar, como os digo, yo os estoy enseñando cómo hacer sonar estas articulaciones, pero lo que tenemos que buscar es la movilidad global de la columna o de una articulación, mover aquellas cosas que no se mueven bien, ¿de acuerdo? Por último, chicos, la zona cervical. Vamos a ver, aquí quiero puntualizar, yo no recomiendo las manipulaciones en la zona cervical a no ser que estén hechas por un profesional. ¿Por qué? Porque vamos a darle movilidad a segmentos que se mueven mucho, segmentos que se irritan mucho, C5, C6, se mueven muchísimo y estas manipulaciones lo que van a hacer es no segmentar, no manipular aquello que no se mueve, sino manipular aquello que se mueve mucho. Entonces yo recomiendo que si tenéis mucha artrosis de cuello, 40, 50 años y tenéis dolores de cuello y la articulación en una radiografía no está bien la articulación, no hagáis esto. Con mucha artrosis no se pueden hacer estas manipulaciones. Lo que sí que podemos hacer es mirar 20 veces a la izquierda, mirar 20 veces a la derecha y generar crujidos lateralmente, izquierda, derecha, adelante y atrás y realizar esos crujidos pero con la cinesiterapia. Que vosotros os encontráis bien, no tenéis ningún dolor y queréis manipular el cuello ganando movilidad, pues hay una técnica que se hace con una toallita. Esta técnica de toalla lo que hacemos es ponerla detrás del cuellito y vamos a cruzar una mano hacia un lado y otra mano hacia el otro. Esta va a soportar que el cuello haga una hacia la izquierda y esta va a generar una rotación hacia la derecha. Entonces simplemente manipulando conseguimos esa manipulación. Os la muestro para el otro lado y desde otro ángulo. Como veis, esta fija y esta rota. Muy bien, pues dos manipulaciones que hemos conseguido. Muchas veces simplemente poniendo esta toallita aquí y manipulando hacia la izquierda y hacia la derecha conseguimos, como ahora mismo, un crujido. Las manipulaciones cervicales tenéis que tener mucho cuidado, que no den mareo, que no den tensión y no tener ni dolor ni artrosis en el cuello. Pues chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estas técnicas de movilización hayáis visto crujidos, os hayan gustado, ¿de acuerdo? Cómo hemos movilizado el cuerpo y cómo ha ido sonando y que entendáis, ¿de acuerdo? Si queréis entender bien si es bueno o es malo, tenemos otro vídeo donde lo explicamos. Si tenéis dudas, dejadnos un comentario en la caja de comentarios. En la descripción también os enlazamos unos vídeos muy interesantes sobre crujidos y movilizaciones. Si tenéis dudas, lo hablamos en el chat. Como siempre os digo, dejadnos un like, suscribiros si queréis seguir disfrutando de este pedazo de contenido que hacemos solo para vosotros. Como siempre os digo, chicos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós, adiós.